Existe un instante silencioso entre un pensamiento y otro, un espacio invisible donde la mente deja de perseguir el ruido del mundo y comienza a escuchar algo más profundo. La mayoría de las personas atraviesa su vida sin notar ese espacio. Viven reaccionando, interpretando, luchando contra circunstancias que parecen externas e inevitables. Pero detrás de toda experiencia existe una verdad olvidada. La realidad no solo se observa, también se crea. Desde tiempos antiguos, sabios, místicos y filósofos hablaron sobre un poder oculto en la conciencia humana. Un poder que no depende de la fuerza física ni del esfuerzo constante, sino de la manera en que la mente percibe el universo. Hoy, incluso algunas corrientes de la física moderna sugieren algo extraordinario. El observador influye en aquello que observa. Imagina por un momento que tu atención es una luz. Allí donde diriges esa luz, la energía comienza a organizarse. Tus emociones fortalecen esa energía y tus creencias la convierten en una experiencia tangible. Lo que llamas destino podría ser, en realidad, una construcción silenciosa, nacida de pensamientos repetidos durante años. La mayoría de las personas observa el miedo, observa la carencia, observa el fracaso, y sin darse cuenta, alimenta exactamente aquello que desea evitar. La mente humana funciona como un espejo cuántico. Amplifica aquello en lo que se enfoca con intensidad emocional. Pero existe otra manera de vivir. El verdadero observador no lucha contra la realidad. No intenta controlar cada detalle del universo. Comprende que la creación comienza en el interior y que el mundo externo responde lentamente a la vibración sostenida de la conciencia. Cuando una persona deja de reaccionar automáticamente y comienza a observar sus propios pensamientos, ocurre una transformación profunda. Descubre que no es sus emociones pasajeras, no es sus recuerdos, no es sus limitaciones. Existe algo más grande detrás del ruido mental. Una presencia consciente, capaz de elegir. Esa presencia es el verdadero creador. Cada pensamiento sostenido genera una frecuencia. Cada emoción repetida fortalece un patrón. Y cada patrón termina moldeando experiencias, relaciones y oportunidades. La realidad visible es solo la superficie de un proceso invisible que ocurre constantemente dentro de la mente. Muchos creen que manifestar significa desear intensamente algo material, pero la creación consciente no nace de la desesperación, nace de la certeza. El universo responde con mayor claridad cuando la mente deja de perseguir y comienza a alinearse. El esfuerzo excesivo suele ser una señal de resistencia interna. Cuando alguien siente que debe forzar todo para conseguir resultados, está enviando al universo un mensaje silencioso de escasez. En cambio, el observador consciente comprende que la energía fluye mejor cuando existe calma interior. Esto no significa permanecer inmóvil, significa actuar sin miedo, pensar sin ansiedad, visualizar sin duda, permitir que la realidad se reorganice desde un estado interno de confianza. La mente humana es como un jardín invisible. Cada pensamiento es una semilla. Algunas semillas florecen en abundancia y expansión. Otras producen caos y sufrimiento. El problema es que muchas personas riegan diariamente las semillas equivocadas sin darse cuenta. Por eso, el primer paso hacia la transformación no consiste en cambiar el mundo exterior. Consiste en aprender a observar. Observar tus pensamientos sin convertirte en ellos. Observar tus emociones sin quedar atrapado en ellas. Observar tus creencias para descubrir cuáles construyen tu realidad y cuáles la limitan. Porque el instante en que el observador despierta, la realidad comienza a cambiar. Todo en el universo vibra, las estrellas vibran, la materia vibra, el sonido, la luz y hasta el silencio contienen movimiento. Aunque los ojos humanos no puedan percibirlo completamente, existe una danza invisible sosteniendo toda la realidad.
Y dentro de esa danza, la mente humana actúa como un transmisor poderoso, capaz de alterar la experiencia de quien observa. Cada pensamiento emite una frecuencia. No importa si es un pensamiento fugaz o una idea repetida durante años. Toda actividad mental deja una huella energética. La mayoría de las personas desconoce este principio y vive atrapada en patrones automáticos. Piensan lo mismo cada día, sienten las mismas emociones y luego se preguntan por qué sus vidas no cambian. La mente crea hábitos invisibles. Cuando alguien repite constantemente pensamientos de preocupación, su cuerpo aprende a vibrar en ansiedad. Cuando una persona vive enfocada en la escasez, comienza a interpretar el mundo desde la falta. Poco a poco, la realidad parece confirmar aquello que la mente sostiene internamente. El universo funciona como un espejo silencioso. No responde únicamente a las palabras que pronuncias, sino a la frecuencia emocional que mantienes de manera constante. Puedes decir, quiero abundancia, pero si en el fondo sientes miedo, duda o desesperación, la vibración dominante seguirá siendo la carencia. Por eso muchas personas desean cambiar su vida sin lograr resultados reales. Intentan modificar el exterior mientras conservan intacto el mismo estado mental. Pero la realidad visible siempre nace primero en lo invisible. La frecuencia interna precede a la manifestación externa. Piensa en una radio antigua. Existen miles de señales atravesando el aire al mismo tiempo, pero solo escucharás la estación que coincida con la frecuencia que eliges. La mente humana funciona de manera similar. Según el estado vibracional que sostienes, comienzas a percibir determinadas oportunidades, personas y experiencias. El observador consciente comprende este secreto. Entiende que no puede construir paz alimentando pensamientos de guerra interior. No puede atraer abundancia sintiéndose permanentemente vacío. Y no puede experimentar amor verdadero mientras vibra en resentimiento. Cambiar la frecuencia mental no significa fingir felicidad. Significa entrenar la conciencia para permanecer menos tiempo atrapada en emociones destructivas. Significa elegir deliberadamente pensamientos que expandan la energía en lugar de contraerla. La gratitud es una de las frecuencias más poderosas. Cuando alguien agradece genuinamente, su mente deja de enfocarse en lo que falta y comienza a percibir lo que ya existe. Esa simple transformación altera la percepción de la realidad. Lo que antes parecía imposible empieza a mostrarse alcanzable. La calma también posee un poder inmenso. Una mente en paz observa con mayor claridad, toma mejores decisiones. Percibe oportunidades invisibles para quien vive dominado por el miedo. El universo parece abrir caminos cuando la conciencia deja de resistirse constantemente a la vida. Pero existe algo aún más profundo. Los pensamientos repetidos no solo influyen en la percepción personal, también moldean la identidad. Después de años pensando de cierta manera, las personas terminan creyendo que son aquello que su mente repite. Soy débil, no puedo, nunca tendré éxito. Esas frases parecen inocentes, pero funcionan como decretos internos que condicionan la realidad futura. El observador despierto rompe ese ciclo. Comienza a vigilar cuidadosamente aquello que alimenta en silencio dentro de su mente. Comprende que cada pensamiento sostenido es una orden enviada al universo y que la realidad responde lentamente a esa programación invisible. Porque la vida externa no cambia verdaderamente cuando cambian las circunstancias. Cambia cuando cambia la frecuencia del observador. Antes de que algo exista en el mundo físico, primero nace en un espacio invisible. Toda creación humana comenzó alguna vez como una imagen silenciosa dentro de una mente. Las ciudades, las obras de arte, las grandes invenciones y hasta los cambios más profundos de una vida
surgieron primero en el territorio secreto de la imaginación. La mayoría de las personas subestima este poder. Creen que imaginar es simplemente fantasear o escapar de la realidad. Pero la imaginación consciente es mucho más que eso. Es la capacidad de construir internamente una experiencia antes de verla manifestada externamente. Es el puente entre lo invisible y lo visible. La mente no distingue completamente entre una experiencia intensamente imaginada y una experiencia real. Cuando una persona visualiza con emoción auténtica, el cuerpo responde como si aquello estuviera ocurriendo en el presente. El corazón cambia su ritmo, las emociones se activan, la energía interna se reorganiza. Por eso el observador consciente utiliza la imaginación como una herramienta creadora, no para escapar del mundo, sino para transformarlo desde dentro. Cada vez que imaginas una realidad distinta con claridad emocional, comienzas a debilitar antiguos patrones mentales. La mente deja de mirar únicamente el pasado y empieza a abrirse a nuevas posibilidades. Poco a poco, aquello que parecía lejano comienza a sentirse natural. Ese es el verdadero secreto. La manifestación no ocurre cuando deseas algo desesperadamente. Ocurre cuando tu mente empieza a aceptar una nueva realidad como posible y familiar. El universo responde con mayor facilidad a aquello que ya vibra como verdadero dentro de ti. Pero existe una diferencia enorme entre visualizar desde la confianza y visualizar desde la carencia. Muchas personas imaginan aquello que desean mientras sienten miedo de no conseguirlo. Observan sus sueños desde la distancia, como si pertenecieran a otro mundo. Y esa sensación de separación mantiene bloqueada la energía creadora. El observador despierto hace lo contrario. Cierra los ojos y siente que aquello ya forma parte de su existencia. No ruega, no persigue, no obliga al universo. Simplemente entra en armonía con la experiencia que desea vivir. Cuando alguien sostiene repetidamente una imagen mental acompañada de emociones elevadas, comienza a modificar su estado vibracional. Sus decisiones cambian, su lenguaje cambia. Incluso su manera de caminar y relacionarse con el mundo empieza a transformarse. La realidad externa responde lentamente a esa nueva identidad. Por eso la imaginación consciente debe practicarse con disciplina. No basta con visualizar una vez y luego regresar al miedo durante el resto del día. La mente necesita repetición para construir nuevas conexiones internas. Cada imagen sostenida con emoción se convierte en una semilla plantada en el subconsciente, y toda semilla necesita tiempo para florecer. Muchas personas abandonan sus sueños porque no ven resultados inmediatos, pero el universo trabaja en silencio. Mientras tú crees que nada está ocurriendo, procesos invisibles comienzan a reorganizar circunstancias, encuentros y oportunidades. La creación auténtica siempre inicia en lo invisible. Por eso los antiguos sabios enseñaban que la realidad externa es apenas una sombra del mundo interior. Quien domina su imaginación consciente deja de ser víctima de las circunstancias y se convierte en arquitecto de su experiencia. La mente humana posee una capacidad extraordinaria para moldear la percepción del tiempo, del cuerpo y de la realidad. Aquello que contemplas repetidamente termina convirtiéndose en parte de ti. Si imaginas miedo cada día, construirás un mundo limitado. Si imaginas posibilidades, expansión y abundancia, comenzarás a caminar hacia una realidad diferente, porque todo aquello que existe afuera primero fue observado dentro de una mente consciente. El mundo moderno está lleno de ruido. Ruido en las calles, ruido en las pantallas, ruido en la mente. Pensamientos constantes que se repiten sin descanso, emociones que aparecen y desaparecen como tormentas invisibles. La mayoría de las personas vive atrapada en ese movimiento incesante, sin darse cuenta de que el exceso de ruido interior bloquea la claridad de la conciencia. Una mente agitada
difícilmente puede crear con precisión. Cuando el observador vive dominado por el miedo, la ansiedad o la necesidad desesperada de controlar todo, su energía se fragmenta, sus pensamientos se contradicen, sus emociones cambian constantemente, y la realidad externa termina reflejando ese mismo caos interno. Por eso el silencio interior es una de las fuerzas más poderosas en el proceso de creación consciente. El silencio no significa ausencia de vida, significa presencia absoluta. Es el estado donde la mente deja de luchar contra cada situación y comienza a observar con calma. En ese espacio silencioso, el observador recupera su poder. Ya no reacciona automáticamente ante el miedo ni queda atrapado en pensamientos repetitivos. Aprende a permanecer consciente. Muchos buscan respuestas fuera de sí mismos durante toda la vida, sin comprender que la verdadera claridad nace en el interior. Cuando la mente se aquieta, algo profundo comienza a revelarse. Las decisiones se vuelven más simples, la intuición aparece con mayor fuerza, y el universo parece responder de maneras inesperadas. El silencio interior cambia la percepción de la realidad. Lo que antes parecía un problema imposible empieza a verse como una oportunidad de transformación. Situaciones que generaban sufrimiento pierden intensidad. Incluso el tiempo parece moverse de otra manera cuando la conciencia deja de vivir atrapada en la prisa. La mayoría de las personas cree que debe perseguir constantemente sus deseos para manifestarlos. Pero el observador consciente comprende un principio diferente. La realidad fluye con mayor facilidad cuando existe alineación interna. Forzar demasiado suele bloquear la energía. La desesperación envía un mensaje silencioso de escasez. El miedo a perder crea resistencia. La obsesión por controlar cada detalle impide que la vida encuentre caminos inesperados. En cambio, cuando alguien aprende a confiar profundamente, comienza a actuar desde la calma y no desde la ansiedad. Esa confianza transforma la vibración del observador. El silencio interior también permite escuchar algo que normalmente permanece oculto: la intuición. Esa voz sutil que aparece antes de una decisión importante, esa sensación inexplicable que guía hacia determinadas personas, lugares o acciones. La intuición no grita, habla suavemente y solo puede percibirse cuando la mente deja de estar saturada de ruido. Por eso tantas prácticas espirituales antiguas valoraban la meditación, la contemplación y la quietud. No eran simples rituales, eran caminos para recordar la conexión profunda entre la conciencia y el universo. Cuando una persona entra en silencio verdadero, deja de identificarse completamente con sus pensamientos. Comprende que la mente es una herramienta, no su identidad. Y en ese instante aparece una libertad inmensa. El observador ya no reacciona automáticamente ante cada emoción pasajera. Aprende a elegir dónde coloca su atención, elegir qué pensamientos alimenta, elegir qué energía desea sostener en su interior, y esa elección transforma lentamente la realidad externa. Porque el universo no responde únicamente a lo que haces, responde también al estado de conciencia desde el cual actúas. Dos personas pueden realizar la misma acción y obtener resultados completamente distintos, dependiendo de la energía interna que las impulsa. La calma posee una frecuencia poderosa. Una mente serena observa oportunidades que el miedo no puede ver. Un corazón en paz atrae relaciones diferentes, y un observador consciente comienza a experimentar sincronías que parecen imposibles para quienes viven atrapados en el caos mental. El silencio interior no es vacío, es el espacio donde la realidad empieza a escuchar verdaderamente al observador. Toda realidad nace dos veces: primero en el interior de la mente y luego en el mundo visible.
Sin embargo, existe una fuerza aún más profunda que los pensamientos pasajeros o las emociones momentáneas: la identidad. La imagen secreta que una persona tiene de sí misma determina silenciosamente los límites de su experiencia. Muchos desean transformar su vida sin cambiar la percepción que poseen sobre quiénes son realmente. Buscan abundancia mientras se sienten insuficientes. Buscan amor mientras creen no merecerlo. Buscan paz mientras se identifican con el sufrimiento. Y aunque hagan esfuerzos externos, la realidad termina regresando una y otra vez al mismo punto. Porque la mente siempre intenta confirmar la identidad que considera verdadera. Si alguien repite internamente "nunca tengo suerte", comenzará a notar principalmente las situaciones negativas. Si una persona se percibe incapaz, evitará oportunidades que podrían cambiar su vida. Incluso cuando el universo abre puertas, la identidad limitada encuentra maneras inconscientes de cerrarlas. El observador consciente comprende este principio. Sabe que no basta con modificar pensamientos superficiales. La verdadera transformación ocurre cuando cambia la historia interna sobre sí mismo. Cuando deja de verse como víctima de las circunstancias y comienza a reconocerse como creador de su experiencia. Esa transformación no sucede de un día para otro. Durante años, la mente ha construido una identidad basada en recuerdos, heridas, fracasos y opiniones externas. Poco a poco, las personas terminan creyendo que son aquello que vivieron. Pero el pasado no es una prisión eterna. Es solo información acumulada en la conciencia. La identidad puede reescribirse. Cada vez que eliges pensamientos diferentes, emociones diferentes y acciones diferentes, comienzas a debilitar antiguos patrones. Al principio la mente se resiste, porque todo cambio profundo desafía lo conocido. Pero con repetición y conciencia, una nueva versión de ti empieza a fortalecerse. Imagina por un momento que llevas años usando una máscara sin darte cuenta, una máscara creada por el miedo, la duda y las limitaciones aprendidas. Con el tiempo, olvidaste quién eras realmente debajo de ella. El despertar del observador consiste precisamente en quitarse esa máscara, no para convertirse en alguien nuevo, sino para recordar el poder que siempre estuvo presente. La identidad influye incluso en la energía que proyectas al mundo. Las personas perciben inconscientemente cómo alguien se siente consigo mismo. Una mente insegura transmite contracción. Una conciencia alineada transmite presencia. Y esa energía modifica relaciones, oportunidades y experiencias cotidianas. Por eso, algunas personas parecen atraer naturalmente ciertas situaciones. No es casualidad, es coherencia vibracional. El universo responde constantemente a la frecuencia de identidad que sostienes. Si en el fondo crees que la vida es lucha, crearás experiencias de esfuerzo constante. Si crees que debes sufrir para merecer, atraerás escenarios donde el dolor parece inevitable. Pero cuando comienzas a reconocerte como un ser capaz, abundante y consciente, la realidad empieza lentamente a reorganizarse. El cambio verdadero ocurre primero en silencio. Nadie puede verlo al principio. Desde afuera todo parece igual, pero dentro de la mente se está formando una nueva percepción. Nuevos pensamientos comienzan a reemplazar viejas creencias. Nuevas emociones desplazan antiguos miedos. Y un nuevo observador empieza a emerger. Ese observador ya no vive reaccionando automáticamente ante el pasado. Comienzan a actuar desde una versión más elevada de sí mismo. Habla diferente, piensa diferente, camina diferente, y poco a poco, el universo responde a esa transformación interna. Porque el destino no está escrito únicamente por las circunstancias externas, está moldeado cada día por la identidad secreta que el observador decide sostener en su interior.
La vida siempre está respondiendo. Cada experiencia, cada encuentro y cada circunstancia actúan como un espejo invisible que revela el estado interno del observador. Aunque muchas personas creen que el mundo exterior funciona separado de la conciencia, existe una conexión profunda entre lo que sucede dentro de la mente y aquello que aparece en la realidad cotidiana. El universo refleja lo que eres, no solamente lo que deseas. Ese es el gran secreto que pocos comprenden verdaderamente. Puedes repetir afirmaciones positivas durante horas, pero si en el fondo continúas sintiéndote pequeño, limitado o lleno de miedo, esa será la vibración dominante que proyectarás al mundo. La realidad responde más a la energía sostenida que a las palabras superficiales. Por eso, la transformación auténtica requiere coherencia interna. Pensamiento, emoción y conciencia deben alinearse. Cuando una persona comienza a vivir desde una identidad diferente, el universo empieza a reorganizar situaciones de manera sorprendente. Nuevas oportunidades aparecen. Relaciones antiguas cambian. Algunas personas se alejan mientras otras llegan inesperadamente. Lo que parecía bloqueado comienza a moverse. No porque exista magia externa, sino porque el observador ha modificado la frecuencia desde la cual interactúa con la vida. Todo cambia cuando cambia la conciencia. Muchas veces el universo no entrega inmediatamente aquello que deseas porque antes necesita transformarte en alguien capaz de sostenerlo. El crecimiento interior prepara el terreno para la manifestación externa. Y aunque algunos procesos parezcan lentos, cada experiencia tiene un propósito silencioso dentro de la evolución del observador. Incluso las dificultades contienen mensajes ocultos. El dolor suele revelar creencias inconscientes que necesitan ser liberadas. Las pérdidas muestran apegos invisibles. Los desafíos despiertan fuerzas internas que permanecían dormidas. Cuando el observador comprende esto, deja de ver la vida como un castigo y comienza a interpretarla como un proceso de expansión. Nada ocurre completamente por accidente. Cada pensamiento sostenido, cada emoción repetida y cada decisión tomada contribuyen lentamente a la construcción de la realidad futura. La conciencia humana está participando constantemente en el tejido invisible de la existencia, aun cuando no lo perciba. Pero existe algo aún más importante. El verdadero poder no consiste únicamente en manifestar objetos, dinero o circunstancias externas. El mayor logro del observador consciente es alcanzar un estado interno de paz y alineación que no dependa totalmente del mundo exterior. Porque quien domina su mente deja de ser esclavo de las circunstancias. Comprende que la abundancia verdadera nace primero en la conciencia. Descubre que la paz no proviene únicamente de la ausencia de problemas, sino de la capacidad de permanecer centrado incluso en medio del caos. Y entiende que la realidad puede cambiar profundamente cuando el interior deja de vibrar en miedo. Ese es el despertar del creador consciente. La persona ya no vive reaccionando automáticamente ante cada situación. Aprende a observar antes de actuar. Aprende a elegir qué energía alimentar. Aprende a confiar en procesos invisibles que la mente racional no siempre puede comprender. Entonces la vida comienza a fluir de manera distinta. Las sincronías aparecen con más frecuencia. Las oportunidades parecen llegar en el momento preciso. Las respuestas emergen cuando la mente entra en calma. Y aunque continúan existiendo desafíos, el observador ya no los enfrenta desde la desesperación, sino desde una conciencia más elevada. El universo siempre estuvo escuchando. Cada pensamiento fue una señal, cada emoción, una vibración, cada creencia, una instrucción silenciosa enviada al campo infinito de posibilidades.
Ahora comprendes que no eres un espectador pasivo dentro de la realidad, eres parte activa del proceso creador. Y el instante en que aceptas plenamente ese poder, tu manera de vivir cambia para siempre. Porque el secreto de la mente nunca fue controlar el universo. El verdadero secreto era descubrir que el universo, desde el principio, estaba reflejando aquello que habita dentro de ti.